Se conoce al Amazonas como la selva tropical más grande de la Tierra. Pero, ¿y si la verdadera historia no tiene nada que ver con su tamaño? Porque sin entender qué es lo que realmente le da forma a este lugar, los rincones más extraordinarios de toda la cuenca pierden ese significado que los hace inolvidables. Así que, antes de viajar a las maravillas más increíbles del Amazonas, vamos a empezar con varios datos fascinantes, detalles que revelan cómo funciona este ecosistema, por qué se ve como se ve y qué es lo que lo hace diferente a cualquier otro paisaje del planeta. Y una vez que entiendas estos datos, los lugares que visitemos después, especialmente los últimos tres, se verán completamente distintos. El Amazonas cubre un área tan grande que es casi imposible de visualizar. Se extiende por más de 5 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de todo Estados Unidos, al este del Mississippi. Pero lo que hace que esta región masiva sea realmente extraordinaria no es solo hasta dónde llega, sino cómo funciona. Entre más a fondo miras, más te das cuenta de que el Amazonas no se comporta como una selva, sino como un organismo vivo que respira. Una de las fuerzas más sorprendentes que moldea este ecosistema comienza a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Atlántico. Cada año, cerca de 180 millones de toneladas de polvo del Sahara cruzan casi 7.000 kilómetros arrastradas por vientos que barren el océano. Cuando este polvo cae sobre el Amazonas, le entrega el fósforo del que depende la selva. Sin este suministro constante de nutrientes desde África, gran parte del Amazonas se debilitaría poco a poco. Esta conexión inesperada, del desierto a la selva, es una de las relaciones más importantes de la Tierra, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella. Otro factor que le da forma al Amazonas es su ciclo de lluvia, que funciona de manera muy distinta a lo que podrías esperar. La selva no solo recibe lluvia, la genera. Cada árbol libera vapor de agua al aire a través de un proceso llamado transpiración. Multiplica eso por cientos de miles de millones de árboles, y verás que el Amazonas empuja tanta humedad hacia arriba que crea sus propios sistemas climáticos. Un solo árbol grande puede liberar más de 1.000 litros de agua al día a la atmósfera. Esto forma lo que los científicos llaman ríos voladores, enormes corredores de humedad que fluyen por el cielo. Algunos de estos ríos atmosféricos transportan más agua que el mismísimo río Amazonas. Y los lugares a los que llegan, a miles de kilómetros de distancia, dependen de esa humedad para sobrevivir. Pero aquí es donde se pone aún más fascinante. La atmósfera del Amazonas y sus ríos comparten una simetría extraña. En la superficie,
Las vías fluviales se ramifican como venas, fluyendo a través de miles de kilómetros desde los Andes hasta el Atlántico. Por encima de ellos, corrientes invisibles de aire siguen caminos sorprendentemente similares. Es como si la selva tuviera dos sistemas circulatorios, uno en el suelo y otro en el cielo. Esta red dual ayuda a explicar por qué el Amazonas puede aguantar incluso durante largas sequías. La selva está redistribuyendo agua constantemente, alimentándose a sí misma incluso cuando las lluvias bajan temporalmente. La estructura de la selva revela otro patrón inesperado. El Amazonas no es solo una jungla continua, es un mosaico de ecosistemas distintos que cambian drásticamente en distancias cortas. Algunas regiones se inundan durante meses, subiendo el nivel del agua más de 10 metros. Otras permanecen secas todo el año. Una parte de la selva crece sobre suelos de arena blanca pobres en nutrientes, creando hábitats que parecen más sabanas tropicales. Otra crece sobre suelo antiguo y rico en minerales, que sostiene a algunos de los árboles más altos de Sudamérica. Estos contrastes explican por qué dos áreas a solo unos kilómetros de distancia pueden albergar especies completamente diferentes. Hablando de especies, la biodiversidad del Amazonas es casi imposible de procesar. En una sola hectárea de selva, un área del tamaño de una cancha de fútbol, podrías encontrar más de 300 especies de árboles. Para que te des una idea, hay más diversidad de árboles en una sola hectárea que en muchos países de clima templado sumados. Y si hablamos de fauna, algunos estudios sugieren que un área de 10 kilómetros cuadrados puede tener más especies de hormigas que todas las islas británicas. Esta densidad cambia la forma en que los científicos estudian el Amazonas. No basta con tomar muestras de un solo lugar. Cada colina, cada orilla de río y cada parche de selva puede revelar un capítulo de vida totalmente nuevo. Pero la biodiversidad no es solo biológica, es cultural. La cuenca del Amazonas es el hogar de más de 300 grupos indígenas que hablan decenas de familias de lenguas. Algunas comunidades mantienen sistemas de conocimiento tradicional tan precisos que pueden identificar cientos de especies de plantas sin dudarlo. Otras preservan historias orales que abarcan siglos, mapeando ríos, ciclos de inundaciones y vientos estacionales con una exactitud asombrosa.
Y en unas pocas regiones remotas, todavía hay grupos aislados que eligen no tener contacto con el mundo exterior. Su presencia nos recuerda que el Amazonas no es solo un espacio natural, es un paisaje cultural moldeado por miles de años de interacción humana. Otra capa de la historia del Amazonas se encuentra bajo tierra. Debajo del suelo de la selva yace una red oculta de tierras antiguas enriquecidas con carbón vegetal. Estos suelos oscuros, conocidos como terra preta, no se formaron de manera natural. Fueron creados por sociedades precolombinas hace más de 2000 años. Estas comunidades mezclaron carbón, restos de comida, ceniza y desechos orgánicos para crear un suelo rico en nutrientes que, hoy en día, todavía sostiene una flora inusualmente fértil. Lo más increíble es que este suelo diseñado por el hombre se regenera solo con el tiempo. Es uno de los ecosistemas creados por humanos más resistentes que se hayan descubierto. El paisaje sonoro de la selva guarda otra sorpresa. Mientras que algunas regiones estallan de ruido, con insectos, monos, aves y ranas, otras caen en un silencio casi total. En ciertas partes del sotobosque, especialmente a horas específicas del día, la vegetación densa y el aire húmedo absorben el sonido. La falta de eco crea un entorno donde hasta el más mínimo movimiento se siente amplificado. Esta quietud acústica contrasta fuertemente con las tormentas estruendosas que siguen después, dejando caer millones de litros de agua en cuestión de minutos. Y un último detalle revela qué tan dinámico es realmente este entorno. Durante la temporada de lluvias, partes de la selva se convierten en un mundo acuático masivo. Los peces nadan entre los troncos inundados. Los delfines rosados se mueven entre las copas de los árboles sumergidas y las frutas caen directo al agua, donde especies especializadas esperan para comerlas. Es una selva que se transforma en un mar de agua dulce, un ecosistema basado en el cambio constante. Entender estas fuerzas, los nutrientes del Sahara, los ríos atmosféricos en el cielo, el mosaico de ecosistemas, la antigua ingeniería humana y los ciclos cambiantes de inundaciones, cambia nuestra forma de ver el Amazonas. Y a medida que avancemos hacia los lugares más increíbles de esta cuenca, estas claves ayudarán a que cada rincón nos cuente su historia más profunda. Manaos es una de las ciudades más raras del mundo, un centro urbano moderno construido en el corazón de una selva que se extiende por miles de kilómetros en todas direcciones. Lo que la hace tan fascinante no es solo su ubicación, sino cómo logró existir. Durante el auge del caucho a finales del siglo XIX, Manaos se convirtió en una de las ciudades más ricas de Sudamérica. La riqueza llegó tan rápido
que la élite importó arquitectos europeos, mármol italiano y hasta herrajes franceses, materiales que viajaron más de 7.000 kilómetros a través de la selva espesa y ríos serpenteantes. El resultado fue el Teatro Amazonas, una casa de ópera tan elaborada que parece casi irreal frente al paisaje amazónico. Pero Manaos no fue moldeada solo por la ambición humana. Su geografía es igual de dramática. La ciudad está justo en el cruce de aguas oscuras y ácidas que bajan del norte y ríos llenos de sedimentos que vienen desde el oeste. Este encuentro de extremos ha definido todo, desde el transporte local hasta la fauna de la región. Y a medida que el río se ensancha al salir de la ciudad, sucede algo increíble, un efecto tan impactante visualmente que a los primeros exploradores les costó mucho explicarlo. Es aquí donde empieza la siguiente parte de nuestro viaje. A las afueras de Manaos se encuentra uno de los eventos naturales más desconcertantes del Amazonas. Dos ríos masivos que fluyen uno al lado del otro sin mezclarse. Por un lado, el río Negro avanza con sus aguas oscuras, del color del té. Por el otro, el Solimón lleva una corriente más clara y cargada de sedimentos. Durante casi 6 kilómetros, estos ríos contrastantes corren juntos en una división perfecta, como si alguien hubiera dibujado una frontera directamente en el agua. La explicación está en la física. El río Negro es cálido, lento y ácido. El Solimón es más frío, rápido y lleva mucho más sedimento. Sus diferencias en densidad y velocidad evitan que se mezclen de inmediato, pero lo verdaderamente importante es lo que representa esta frontera. El nacimiento del río Amazonas, tal como lo conoce el mundo. Los primeros exploradores escribieron páginas enteras tratando de entender este fenómeno. Hoy, los científicos lo siguen usando como un laboratorio natural. Y cuando las corrientes finalmente se fusionan río abajo, las aguas oscuras empiezan a revelar su propia historia, marcada por la química, la ecología y un ritmo que transforma paisajes enteros. El archipiélago de Anavilianas es un laberinto de agua dulce único en el Amazonas. Se extiende por más de 380 kilómetros a lo largo del Río Negro y tiene miles de islas, canales y estrechos pasajes que cambian de forma con el pulso del río.
Durante la época de sequía, los bancos de arena y las islas alargadas dominan el paisaje. Pero cuando el río sube, todo el sistema se transforma. El agua inunda la selva y crea canales ocultos bajo los árboles. Lo que hace que Anaviliana sea tan valioso científicamente es su movimiento constante. Los sedimentos cambian de lugar año tras año, formando islas nuevas mientras otras desaparecen por la erosión. Este rediseño continuo influye en todo lo que vive aquí. Los delfines rosados usan estos corredores inundados para llegar a sus zonas de alimentación. Los peces migran hacia los bosques sumergidos para desovar entre las ramas. Las aves anidan en áreas que, solo unos meses antes, estaban completamente bajo el agua. Los investigadores suelen describir esta región como un laboratorio natural de hidrología y ecología. Cada temporada cuenta una historia distinta, revelando cómo la vida se adapta a un entorno definido por el movimiento y no por la estabilidad. Y a medida que las islas se van espaciando y los cursos de agua se ensanchan hasta convertirse en canales más amplios, el carácter del paisaje vuelve a cambiar, dando paso a un río cuya magnitud desafía casi cualquier comparación. El río Amazonas es tan inmenso que le cambia la cara a continentes enteros. En su punto máximo de descarga, envía más de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo al Atlántico, suficiente para llenar más de 80.000 piscinas olímpicas cada minuto. Pero su verdadera historia empezó hace muchísimo tiempo. Millones de años atrás, el río fluía hacia el oeste, desembocando en el Pacífico. Cuando surgieron los Andes, este antiguo sistema de drenaje invirtió su dirección, obligando al agua a correr hacia el este y creando una cuenca fluvial que hoy abarca más de 6.400 kilómetros. Este río no es un canal único y estable. Se ramifica, se divide, se une y se reinventa constantemente. Los bancos de arena se mueven, las islas van a la deriva y las orillas se desploman bajo la fuerza de las corrientes estacionales. Para las comunidades que viven en su trayecto, navegar depende de entender estos cambios, saber leer los patrones del agua que revelan la profundidad, los escombros o los canales ocultos. El Amazonas también funciona como un corredor de transporte masivo. Los barcos llevan gente, combustible, comida y suministros a lugares donde las carreteras no llegan. Es la columna vertebral de la vida diaria para millones de personas.
Y a medida que el río se estrecha y el bosque comienza a cerrarse a ambos lados, el entorno vuelve a cambiar, preparando el escenario para una región caracterizada no tanto por las aguas abiertas como por el denso y complejo mundo de la selva tropical. La selva amazónica suele describirse como un solo ecosistema, pero lo más increíble es la cantidad de mundos que existen dentro de ella. En un solo kilómetro cuadrado, menos de media milla cuadrada, puedes encontrar más especies de árboles que en algunos países enteros. Y aún así, la selva sobrevive en un suelo sorprendentemente pobre. Casi todos los nutrientes se guardan por encima del suelo, reciclándose rápidamente a través de las hojas que caen, la madera en descomposición y redes densas de raíces. Este sistema tan ajustado permite que la selva se regenere rápido, incluso después de las fuertes inundaciones estacionales. Otro rasgo impactante es su estructura vertical. El dosel forestal forma un techo de hasta 60 metros de altura, donde viven incontables especies sin tocar nunca el suelo. La luz, la humedad y la temperatura cambian drásticamente según la altura, creando microhábitats apilados. Los investigadores suelen descubrir nuevas especies simplemente subiendo a la copa de los árboles, donde las condiciones parecen las de un bioma completamente diferente. Pero la selva tropical no es un entorno estático. Durante la transición de la estación seca a la húmeda, regiones enteras se transforman a medida que suben los niveles de agua y los senderos desaparecen bajo metros de agua. Estos cambios lo afectan todo, desde los desplazamientos de los animales hasta la dispersión de las semillas. Y a medida que el bosque se va abriendo gradualmente a lo largo de ciertas riberas, surge un tipo de paisaje inesperado que no se parece en nada a la densa selva que lo rodea. Alter du Chão es uno de los paisajes más sorprendentes del Amazonas, famoso por sus aguas cristalinas y playas de arena blanca que solo aparecen cuando baja el río. Estas playas se forman cuando el río Tapajós baja varios metros, dejando al descubierto bancos de arena que permanecen ocultos casi todo el año. La claridad del agua se debe a que el río lleva pocos sedimentos. A diferencia de otros afluentes más oscuros, el Tapajós fluye sobre terrenos arenosos estables que mantienen las partículas en niveles mínimos. Esto permite que la luz del sol penetre a gran profundidad, creando esos tonos turquesa que hacen tan especial a Alter du Chão. El ritmo de la región está marcado por las inundaciones estacionales. Cuando el agua sube, las playas desaparecen y la selva queda sumergida. Bosques enteros se vuelven hábitats submarinos, donde los peces se alimentan de frutas y semillas que caen directo al río.
Este ciclo sostiene a una gran variedad de especies adaptadas a vivir entre la tierra y el agua. Para las comunidades locales, estos cambios determinan dónde pescar, cómo navegar y dónde conseguir recursos. Esta transformación por temporadas moldea todo, desde sus festividades hasta sus rutas de transporte. Y a medida que el río gira hacia el oeste y la claridad da paso a corrientes más oscuras, el paisaje vuelve a cambiar, conduciendo hacia una ciudad remota que vive exclusivamente de los cursos de agua que la rodean. Iquitos es una de las ciudades más grandes del mundo a la que no se puede llegar por carretera. Ese aislamiento ha moldeado su identidad por más de un siglo. Su rápido crecimiento comenzó durante el auge del caucho a finales del siglo XIX, cuando se amasaban fortunas de la noche a la mañana. Comerciantes adinerados importaron arquitectura, materiales y muebles europeos, convirtiendo este asentamiento remoto en un centro de comercio global. Pero cuando la industria del caucho colapsó, Iquitos tuvo que adaptarse rápido o desaparecer. Hoy, la ciudad sigue profundamente conectada con los ríos que la rodean. Las inundaciones estacionales pueden subir el nivel del agua varios metros, obligando a que casas, mercados y caminos se ajusten año tras año. Gran parte de la vida diaria depende de botes que funcionan como taxis, buses y vehículos de reparto. La selva empieza apenas terminan los límites de la ciudad, y su influencia se nota en todo, desde las plantas medicinales que venden en los mercados hasta los métodos de pesca tradicionales en las orillas. Lo que hace que Iquitos sea especialmente interesante es cómo convive la vida urbana con la naturaleza salvaje. La infraestructura moderna se levanta junto a comunidades que dependen de conocimientos transmitidos por generaciones. Y a medida que el río se ensancha al salir de la ciudad y se adentra en aguas más tranquilas y remotas, nos lleva a una región donde el paisaje se transforma en un mundo definido por las inundaciones y los reflejos. A Pacaya Samiria se le conoce frecuentemente como la Selva de los Espejos, y durante la época de lluvias, el nombre se vuelve literal. El agua sube tanto que secciones enteras de la selva quedan parcialmente sumergidas, convirtiendo la superficie en un reflejo casi perfecto de las copas de los árboles. Lo fascinante de esta región es cómo la fauna se adapta a estos cambios. Los peces se meten en los bosques inundados para alimentarse de frutas. Los delfines rosados usan los canales sumergidos para llegar a nuevas zonas de caza. E incluso los árboles han desarrollado estrategias para aguantar meses bajo el agua.
La reserva cubre más de 20.000 kilómetros cuadrados, lo que la hace una de las áreas protegidas más grandes de Perú. Pero su importancia va más allá del tamaño. Pacaya samiria funciona como un reservorio de biodiversidad, protegiendo a especies que dependen de las inundaciones extremas para sobrevivir. Aquí los investigadores estudian desde la química del agua hasta los ciclos de migración, usándola como punto de referencia para entender cómo responden estos ecosistemas a las variaciones climáticas. Las comunidades humanas en la reserva dependen muchísimo del conocimiento tradicional para navegar por estas rutas que cambian constantemente. Los caminos que existen en la temporada seca desaparecen por completo en cuanto llegan las lluvias. Y a medida que el nivel del agua vuelve a bajar, los bosques inundados dan paso a corredores fluviales que guían a los viajeros hacia una de las regiones con mayor riqueza biológica del Amazonas. Tambopata es famosa por su extraordinaria concentración de vida silvestre, y su paisaje variado tiene mucho que ver con esa fama. Los ríos serpentean entre lagos, cochas y barrancos de arcilla que sirven como puntos de encuentro naturales. Estos depósitos de arcilla son esenciales para muchas especies. Mamíferos grandes los visitan para neutralizar toxinas de las plantas, mientras que diversas comunidades de aves bajan en patrones predecibles para alimentarse de minerales. Este comportamiento les da a los investigadores oportunidades únicas para observar especies que, de otro modo, serían difíciles de estudiar en la selva espesa. Una de las razones por las que Tambopata es tan rica biológicamente es su mezcla de hábitats. Los cambios de elevación, la edad del bosque y la composición del suelo varían en distancias muy cortas. Una sola caminata puede llevarte por ecosistemas que albergan comunidades de plantas y animales totalmente distintas. En algunos muestreos, solo unos pocos kilómetros cuadrados, apenas un par de millas cuadradas, contenían más especies de árboles que las que existen en regiones templadas enteras. Los cambios estacionales también marcan el ritmo de la vida aquí. Durante las lluvias torrenciales, los ríos se desbordan y abren nuevos cauces, lo que altera las rutas migratorias y el acceso a las zonas de alimentación. Y en el corazón de esta región se encuentra un fenómeno que resulta a la vez visualmente impactante y científicamente relevante, un espectáculo marcado por el color, el sonido y el comportamiento animal perfectamente sincronizado.
Las colpas de guacamayos son uno de los espectáculos naturales más dramáticos del Amazonas. Al amanecer, decenas y a veces cientos de guacamayos de colores brillantes se reúnen en barrancos expuestos para alimentarse de arcilla rica en minerales. Los científicos creen que estos minerales ayudan a contrarrestar las toxinas de las semillas y frutas que comen, permitiéndoles digerir alimentos que de otro modo serían dañinos. Es un comportamiento tan constante que se han creado programas de investigación enteros a su alrededor. Lo más interesante es la precisión con la que los guacamayos eligen estas colpas. No todos los barrancos tienen la composición mineral adecuada. Las aves regresan una y otra vez a sitios específicos, a veces viajando largas distancias, decenas de kilómetros, para llegar a la misma pared de arcilla. El momento también es predecible. La actividad llega a su punto máximo en ciertos meses cuando cambian los ciclos de los frutos, lo que demuestra lo ligada que está su dieta a los ritmos estacionales. Estos eventos también atraen a depredadores. Las aves de rapiña dan vueltas en lo alto, esperando un hueco en la formación defensiva de la bandada. Este juego entre el riesgo y la recompensa define el comportamiento de los guacamayos y crea una de las escenas más dinámicas del Amazonas. Y a medida que las riberas del río dan paso a laderas cubiertas de frondosos bosques, el terreno comienza a elevarse, dejando al descubierto paisajes mucho más escarpados de lo que los viajeros esperan encontrar en la cuenca del Amazonas. La catarata Gocta cae unos 770 metros, lo que la convierte en una de las cascadas más altas de Sudamérica. Aún así, esta enorme caída de agua fue prácticamente desconocida para el mundo exterior hasta el 2005, cuando se midió y documentó su altura real. El paisaje explica por qué se mantuvo oculta tanto tiempo. Gocta está en una región de bosque nuboso muy empinada, donde la vegetación densa, la neblina constante y el terreno remoto dificultan el acceso. Incluso hoy, llegar a la base requiere recorrer senderos que atraviesan pequeños pueblos y corredores de selva húmeda. Científicamente, lo que hace interesante a Gocta es la interacción entre la altura, la humedad y el viento. La altura de la catarata permite que la brisa suba mucho más allá de la base, creando microclimas donde prosperan plantas únicas. Y a medida que el sendero vuelve hacia el límite del bosque, el paisaje vuelve a aplanarse, dejando al descubierto una zona en la que convergen múltiples culturas, países y ecosistemas. Leticia está en el punto donde se encuentran Colombia, Brasil y Perú, una ubicación estratégica que define casi todos los aspectos de la vida aquí. A diferencia de muchos pueblos amazónicos,
Leticia es un núcleo de triple frontera, donde se cruzan barcos, mercancías y culturas. Sus mercados reflejan esta mezcla. Frutas colombianas, textiles peruanos y productos brasileños suelen estar uno al lado del otro. La ubicación de la ciudad a orillas del río la convierte además en una parada imprescindible para las rutas de transporte que se adentran cientos de kilómetros en regiones remotas. Lo curioso de Leticia es cómo mezcla la estructura urbana con la cercanía de la selva. A muy poca distancia de la ciudad, el denso dosel amazónico comienza casi de inmediato. Las comunidades locales suelen depender del bosque para su comida, medicinas y materiales de construcción, uniendo la infraestructura moderna con el saber tradicional. La ciudad es también un punto de partida para los investigadores que estudian los ecosistemas de agua dulce, ya que los afluentes cercanos albergan diversas especies de peces adaptadas a los cambios en el nivel del agua. Y a medida que los barcos zarpan de Leticia hacia canales más tranquilos, el paisaje cambia rápidamente, adentrándose en una región donde los bosques inundados, los estrechos cursos de agua y la gran densidad de fauna silvestre crean una experiencia amazónica muy diferente. La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, en Ecuador, es una de las regiones más accesibles para observar la biodiversidad, gracias a su red de lagunas de aguas negras y bosques inundados. Igapós. Estos ecosistemas se forman cuando el nivel del agua sube en la temporada de lluvias, creando canales que conectan lagunas, ríos y cuencas forestales. La acidez y claridad del agua negra limitan a ciertos organismos pero benefician a otros, lo que resulta en una mezcla de especies única que no se encuentra en los sistemas de aguas blancas cercanos. Lo que más destaca en Cuyabeno es la concentración de vida silvestre alrededor de sus lagunas. Los monos se mueven entre las copas de los árboles buscando fruta, mientras los delfines de río nadan por las orillas de la vegetación sumergida. Las aves se reúnen siguiendo patrones predecibles según el nivel del agua y la hora del día. Esta constancia hace de Cuyabeno un lugar valioso para la investigación ecológica, especialmente para estudios sobre el comportamiento de las especies y sus movimientos estacionales. Las comunidades indígenas locales juegan un papel fundamental en el manejo de la reserva. Sus conocimientos sobre el uso de las plantas, las rutas de navegación y el comportamiento animal sirven de base para las prácticas de conservación y guían el turismo sostenible. A medida que el nivel del agua baja, las lagunas se estrechan y los senderos de la selva reaparecen, revelando un cambio gradual hacia los terrenos más altos. Y es aquí, cuando la selva se abre,
donde los viajeros se encuentran con un paisaje tan inesperado visualmente que parece pertenecer a un continente totalmente distinto. A Caño Cristales se le llama frecuentemente el río de los cinco colores, pero el fenómeno detrás de esto es mucho más complejo de lo que sugiere su apodo. Los rojos, amarillos, verdes, azules y púrpuras vibrantes provienen de una sola planta acuática, la Macarenia clavijera, que crece solo bajo condiciones muy específicas. Necesita agua clara y poco profunda, luz solar intensa y el nivel exacto de corriente. Si el agua corre muy rápido, la planta se desprende. Si va muy lento, el sedimento la cubre. Este delicado equilibrio explica por qué Caño Cristales se ve brillante en algunos meses y opaco en otros. Y mientras el terreno se eleva más allá de estos canales coloridos, el paisaje cambia drásticamente, llevándonos a una región definida no por ríos, sino por acantilados imponentes, mesetas y cascadas que no se parecen a nada en la cuenca del Amazonas. El Parque Nacional Canaima abarca casi 30.000 kilómetros cuadrados y está dominado por enormes mesetas de arenisca, conocidas como tepuyes. Estas montañas de cima plana se elevan abruptamente del paisaje circundante. Algunas superan los 2.500 metros, creando entornos aislados donde las especies evolucionan de manera independiente. Los tepuyes son tan antiguos, datan de hace casi 2.000 millones de años, que los científicos los consideran islas en el tiempo, pues albergan plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Uno de los rasgos más impresionantes de Canaima es el Salto Ángel, la caída de agua ininterrumpida más alta del mundo. El agua cae casi 1.000 metros desde el borde del Ollantaytambo, convirtiéndose en neblina mucho antes de llegar al pozo de abajo. Durante la temporada de lluvias, el caudal aumenta drásticamente y la cascada crea nubes de rocío que flotan y suben por la pared del acantilado. Pero Canaima no se define por un solo lugar. Sus ríos atraviesan playas de arena rosada, cañones estrechos y valles de paredes empinadas que cambian de color con la luz del sol. Las comunidades indígenas Pemón han vivido aquí por generaciones, preservando el conocimiento sobre la geología de la zona, los patrones climáticos y sus senderos tradicionales.
A medida que los tepuyes se pierden a lo lejos y el paisaje se abre de nuevo, el viaje cierra el círculo, llevándonos de las tierras altas remotas de vuelta al vasto mundo interconectado de la cuenca amazónica, listos para una reflexión final. El Amazonas puede parecer una sola selva, pero cada región que visitamos demuestra lo compleja que es en realidad, moldeada por ríos cambiantes, inundaciones estacionales, ecosistemas únicos y culturas que se han adaptado a este entorno durante generaciones. Los datos que exploramos al principio revelan cómo encajan estos lugares, convirtiendo paisajes individuales en piezas de un solo sistema interconectado. Y aunque hemos recorrido algunos de los puntos más increíbles, el Amazonas se extiende mucho más allá, con innumerables áreas que todavía hoy siguen cambiando, evolucionando y siendo estudiadas. Gracias por viajar con nosotros por la cuenca del Amazonas. Si quieres explorar más regiones moldeadas por fuerzas igual de poderosas, quedan muchos viajes por delante y más historias muy pronto.